La situación política en Haití está en total descalabro. Un primer ministro interino y destituido por el presidente asesinado Moïse unos 2 días antes de ese hecho. El nuevo incumbente es Ariel Henry, pero tampoco fue juramentado y no ha tenido el apoyo internacional. Un Congreso sin diputados y sin la totalidad de los senadores, porque no hubo elecciones. Y de 10 senadores activos, 8 decidieron a través de un acuerdo entre políticos poner como presidente interino a Joseph Lambert y como primer ministro a Ariel Henry. Este viernes, lamentablemente, ese acuerdo fue retirado, dejando a Henry Ariel solo y el presidente interino Joseph Lambert sin apoyo. Mientras el primer ministro nombrado y no juramentado, Ariel Henry, acaba de externar su idea de gobernar solo, con apoyo de los Estados Unidos, según establece. Esta falta de consenso pone a Haití nuevamente en una situación difícil de controlar. Tenemos la entrevista. Sí. Logramos entrevistar a un ex senador con mucho poder político en Haití, Jory Latour, y al presidente interino sin juramentar, Lambert. Los dos entienden que solo el consenso podría salvar la situación. Vamos a hablar del asesinato. Usted fue interrogado en la fiscalía. ¿Por qué razón? Sí, el lunes fue llamado ante el fiscal. Llegando al fiscal, él me hizo la pregunta siguiente. Qu'est-ce que je sais de l'assassinat du président? ¿Qué sé yo del asesinato del presidente? Je ne sais absolument rien. Le dije, yo no sé nada, absolutamente nada. J'ai appris ça au lever le matin. Yo L'assassinat du président. oí la noticia por la mañana al levantarme, el asesinato del presidente. Et il m'a renvoyé chez moi. Y ya después de eso me dijo, puede ir a su casa. Ce que je Lo que pense, yo pienso como antiguo responsable de la seguridad presidencial, porque yo fui responsable de la seguridad presidencial del presidente Preval. Hay 4 perímetros antes de llegar hasta la casa del presidente de la República. Entonces tenemos varios grupos, la policía, el grupo de CAT Team, la seguridad cercana del presidente, es decir, que nadie puede llegar hasta la casa del presidente sin que haya alguna pelea o alguna discusión entre ellos. Como conclusión, si alguien llegó hasta la casa del presidente y nadie replicó, no hubo nada de balacera, entonces hay una conclusión que podemos sacar de eso. Tenemos que investigar todo, primero al gobierno, luego la seguridad cercana del presidente, luego la policía y ver qué pasó, qué hicieron ellos, por qué llegaron hasta el presidente y luego pudieron matarlo y luego pudieron irse sin que nadie hubiera sabido, sin que nada hubiera pasado. qu'ils n'ont été inquiétés. Hay una acusación que vino de un periódico de Colombia donde acusan ahora como autor intelectual al primer ministro Joseph. ¿Es posible eso? Il faut aller partout. Entonces hay que ir a buscar por todas partes, puesto que el primer ministro estaba funcionando, estaba en su puesto. Entonces hay que buscar los indicios, las pruebas. Si no hay pruebas, no hay indicios, pues está bien, pero si hay que seguir Si les buscando. preuves sont bonnes, eh bien, il est là. Si les preuves ne sont pas bonnes, il n'est pas impliqué. Dicen que hay indicios de llamadas, de WhatsApp, de fotografías y hasta el pago de una tarjeta. O sea, indicios sí hay. ¿Podría él creer que puede matar a un presidente y que nadie va a saber que fue él? ¿Se puede pensar eso? ¿Se puede llegar a pensar eso aquí en Haití? Il faut regarder tous les pistes. Hay que mirar por todas partes, la gente en el poder. Yo no quiero acusar a nadie, no pienso que hay, pero si hay pruebas hay que dar esas pruebas. Hay que buscar la verdad y hay que hacer justicia también, porque nosotros, aunque seamos oposición a la política del presidente, no queremos que haya violencia en política y esto no le va bien a la democracia tampoco de ninguna manera. À la politique, parce que la démocratie ne vit pas de violence. El presidente Moïse había dicho en España que empresarios eléctricos querían matarlo. De hecho, algunos han sido interrogados. ¿Fue el sector privado y el sector político unidos produjeron este asesinato?
Moi, je pense qu'il faut regarder tous les Bueno, yo pienso que hay que buscar en todos los sectores, en los sectores económicos, políticos y sobre todo en los sectores internos, porque pienso que el policía, el soldado, ellos no están en política, no están en el sector económico, entonces no hay por qué ver eso de esa manera, hay que buscar por todas partes y todas las personas, y si hay indicios, pues hay que seguir esos indicios para conocer la verdad. savoir qui a fait ça. ¿Tiene usted una teoría que me la puede explicar de cómo pasaron los hechos? Porque una vez dicen que lo que quería era que firmara la renuncia, otros que querían ponerlo preso, otros lograr que se fuera del país. ¿Cuál es la teoría, usted que conoce Haití y que conoce la política aquí, cuál puede ser la teoría más acertada de eso que pasó? Explíquemela. Non, ce que je Bueno, lo que yo sé, es decir, de mi teoría, lo que yo pienso es que hubo cómplices, puesto que había la seguridad presidencial, es decir, que esa gente entró, habló con el presidente y después lo mataron. Pero no puedo decir más porque no hay pruebas, hasta ahora no tenemos ninguna prueba, no sé qué pasó después. Gracias por el interview. Para el presidente interino no juramentado, entiende que las investigaciones deben seguir y debe conocerse toda la verdad. ¿Usted cree que el primer ministro que fue acusado de ser autor intelectual participó en eso? J'ai entendu Radio Caracol. Yo oí eso en Radio Caracol. Le FBI a déclaré hier El FBI declaró qu'il ayer a commencé à recueillir des éléments de preuve. que comenzó a recoger elementos de prueba. Espérons que tout aille pour le mieux. Esperemos que todo vaya para lo mejor y que la verdad se conozca de todos sin que la hayan deformado. ¿Y cuándo se ha conocido la verdad en Haití? No sé, C'est triste de es triste, pero hay que decirlo, es triste. ¿Cree realmente que al menos ahora sí se conocerá quién asesinó al presidente y quiénes fueron los autores intelectuales? J'aurais bien aimé savoir aussi. Yo también quisiera saberlo. Les auteurs, Los autores, les co-auteurs, los coautores, tout le monde, à quelque chapelle politique, todos los que une fueran, classe politique, en cualquier clase à quelque política, niveau social ou en économique, cualquier nivel social o económico, qu'il ou qu'elle puisse appartenir. que ellos o ellas puedan pertenecer. Cualquier. Y yo también tengo deseo ardientemente conocer esa verdad. Y yo quisiera, como presidente del Senado, quisiera ser el primero informado de eso para informarle a usted. Si lo nombran presidente interino, ¿verdad? Usted tiene la facultad de saber la verdad. La va a decir. C'est bien Joseph Lambert. Yo soy Joseph Lambert, yo siempre digo todo. Yo digo todo y fuerte, y es quizás la razón por la cual algunos grupos o algunos sectores no quieren que eso suceda. Porque yo soy transparente, muy transparente. El presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, habló como que eso se veía como algo personal. Sí, en Haití también se dijo lo mismo, que parecía unas cuentas que querían arreglar ciertas cuentas, algo personal con él. Esas personas están detenidas, vamos a esperar a ver qué sale de todo esto. pour que l'on puisse savoir le pays a besoin de ça. ¿Y personal como qué? Eh bien, on ne sait pas. Parce que No sabemos por qué, porque el presidente tenía en sus manos varios expedientes al mismo tiempo y la mayor parte de esos expedientes ya estaban en trabajo, ya estaban trabajando sobre eso, por ejemplo la electricidad. Si hay algo más que no sabemos, esperamos que pronto todo se aclare, nos den más precisiones sobre eso. ce que vont dire les mercenaires. Después de todo lo que ha pasado en Haití, problemas naturales, huracanes, terremotos, pandemia, cólera, golpes de estado, asesinatos de un presidente, ¿qué falta? Vous savez, Haïti est toujours capable de se Haití ha pasado momentos muy difíciles. ¿Sabe usted que Haití fue capaz de tener su independencia en situaciones muy difíciles? En el siglo pasado también tuvimos la ocupación americana y yo pienso que Haití es capaz de despertar. Lo que falta es ese consenso. Y si hay un consenso de verdad, yo pienso que una nueva Haití puede despertarse. Même si nous avons tout passé, Usted sabe que Haití tiene muchas reservas naturales, tiene miles de millones de reservas naturales, de reservas mineras. Otra cosa es que la solidaridad de Haití se ha manifestado también mucho en todos los tiempos.
Otro elemento es la diáspora haitiana. Recibimos más de entre 3 y 4 millones de la diáspora que están listos a invertir en el país. Y hay más de 5.000 millones de dólares que entran al país al mes. ¿Esperan ustedes ayuda internacional? ¿De qué forma? ¿Como una intervención o como una asociación solidaria? La ayuda internacional en Haití debe ayudarnos a salir de ese estado de ayuda siempre. Esa ayuda sería para ayudarnos más bien a programar nuestra capacidad nacional. Por ejemplo, se podría programar una ayuda de 5 años, pero en cuanto a la seguridad y a la economía. Y después de esos 5 años, Haití debe tratar de vivir de sus propios recursos. Para eso necesitamos eliminar la corrupción y también tener un consenso nacional y utilizar también las competencias, los saberes de la diáspora haitiana. ¿Quién tiene que dar esa ayuda? Estados Unidos dice que ya no va a intervenir. ¿La ONU, la OEA, quién debe dar esa ayuda? Estados Unidos dan entre 20 y 30 millones de dólares al año. En el contrabando en la frontera perdemos entre 400 y 500 millones de dólares al año. Es una mala idea de contar con los Estados Unidos, debemos contar con nosotros mismos antes de todo. Haití debería practicar más bien la ayuda sur-sur, por ejemplo, dirigirnos hacia Venezuela, hacia la República Dominicana. Vemos que los Estados Unidos están fatigados, ya cansados con Haití, quieren dejar eso, tienen otros problemas que resolver ahora. Haití debe contar primero que todo sobre sus capacidades y sobre la unión regional. Y los Estados Unidos pues siguen, pero contar más que todo con sus capacidades y con la ayuda de la región. Asesinado del presidente. Mientras que para el presidente interino Lambert, la ayuda que da a Estados Unidos no es suficiente. 20 millones, c'est quand même une bagatelle. 20 millones de dólares es muy poco, no es nada. Mais quand même, nous apprécions. Pero sin embargo apreciamos esta ayuda, Il faut toujours savoir apprécier. porque siempre en la vida cuando nos dan algo hay que apreciar lo que nos dan. Mais il faut qu'à notre niveau, Pero en nuestro nivel on puisse arriver à mettre en place une autre forme de gouvernance. a nuestro nivel debemos llegar a poner otra forma de gobernabilidad aquí en nuestro país, con una nueva visión Orientée vers le développement orientada hacia el desarrollo et le renforcement institutionnel. y el refuerzo institucional. Estando aquí en esta entrevista, me enteré que la embajadora de Estados Unidos en Haití acaba de decirle al primer ministro que no le interesa que esté en el puesto. ¿Sabe usted algo sobre eso? ¿Qué opina? De toute façon, c'est une position. Es una posición de todas Il y a une maneras suggestion. o es una sugerencia, Mais c'est le peuple haïtien que ça pero de todas maneras son las fuerzas vivas de la nación, el pueblo haitiano que tendrá la última palabra. El pueblo quiere a Joseph. Très certainement. Seguramente que Claude Joseph tiene gente que lo ama en el país y todo, pero usted sabe muy bien que yo fui elegido por partidos políticos, por la sociedad civil. Entonces es el voto. De todas maneras es el interés nacional que debe prevaleer en todas las circunstancias. Les sacrifices, il faut toujours apprendre à les consentir. Hay que consentir siempre a hacer sacrificios, Si c'est pour le bien si es de la majorité. por el bien de la mayoría. ¿Usted cree que Joseph le conviene en este momento a Haití, el primer ministro? Vous savez, Claude Joseph est un premier ministre qui agit. Es un primer ministro que actúa, Claude Joseph. Il y a un premier ministre qui a été désigné. Hubo un primer ministro designado por el presidente poco antes de su asesinato. Hay otras reflexiones que tendrían en mente otras personas como primer ministro. Lo importante es tener paciencia para esperar volver al orden constitucional y que el país vuelva a tener elecciones para volver precisamente a ese orden constitucional. Retour à l'ordre démocratique. Haití ha demostrado tener mucha paciencia. Quiere más paciencia. Et on est à bout. Sí, estamos ya que no podemos más, al Il y a final. un peuple qui souffre, Un pueblo que sufre, mais le pero no es un pueblo resignado, el pueblo haitiano. peuple haïtien Es como una bomba atómica el pueblo haitiano. Puede despertarse en un momento a otro. Y es lo que tenemos que evitar en este momento. No me explico con esta inseguridad que hay en Haití que usted quiera ser presidente. ¿No teme que lo maten?
N'importe quoi peut arriver. Cualquier cosa puede llegar a suceder. Vimos al presidente Jovenel asesinado, el símbolo nacional, con 50 o más de 50 agentes de seguridad a su disposición. Y fue asesinado solo en su residencia privada, sin que una mosca fuera matada. Solamente el presidente. Es un asesinato que presta a muchos equívocos. El presidente interino Lambert nos confiesa que ha recibido amenazas. ¿Lo han amenazado a usted? ¿Lo han amenazado? Al teléfono, Sí, siempre. siempre. ¿Y qué le dicen? Si el presidente Jovenel se muere, hay un equipo que lo mata. Oh, El poder no es tuyo. El poder es a nosotros. dice la persona. Y dice que Una voz de hombre. una voz de hombre. En el momento del asesinato del presidente Moïse, la tensión era muy alta en el pueblo, ya que se habían presentado muchos incidentes y situaciones adversas para el presidente Moïse. Yo pienso que la manera de gobernar del presidente, primero que todo en cuanto a la policía, y fuera de eso en su política, también todo eso creó una gran tensión en el país. Por ejemplo, la seguridad presidencial la encontrábamos en las calles haciendo papel de policía, y eso no puede hacer, esa seguridad tiene que estar siempre junto a él. Entonces, estando así, esa seguridad presidencial pudo entrar en contacto con otras personas y no pueden hacerlo todo al mismo tiempo. El presidente tampoco buscó un consenso político, aunque él siempre decía que él tenía la última palabra y eso no era bueno para él. Pero eso no quiere decir que el crimen no es la solución, porque estamos en una democracia. Por más tensión que haya en un país, en una democracia no se puede aceptar un crimen parecido a este. Otro elemento es que había demasiadas pandillas en el país. Hubo más de 10 masacres y nunca se hizo justicia, nunca se ajustició a nadie. Y había también demasiadas armas en el país. Entonces esa impunidad nos trajo una situación demasiado frágil. Otra cosa es que el país estaba demasiado libre, entraban armas por todas partes, no había control de la policía. Una cosa que hay que hacer es reglamentar todo eso, porque con este desorden todo puede pasar. No solo queremos ahora la justicia para el presidente, sino también arreglar la situación del país en esta parte de seguridad. Gedeon Jean es un historiador y representante de la sociedad civil de Haití. En 2015, en medio de la convulsa situación política, formó parte de la Comisión de Evaluación Electoral. Actualmente es el representante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el vecino país. Todavía piensan que hay posibilidad de recuperación. ¿Hay posibilidad de que Haití salga algún día a flote? Sí, yo pienso que sí, porque la sociedad haitiana puede elevarse, puede salir a flote, porque Haití ha conocido sus momentos de gloria. Claro que la solución ahora es difícil, la situación es compleja, difícil, pero tenemos personas dirigentes de buena fe que están buscando actualmente solución, ya sea para la coyuntura actual o sea para los problemas estructurales. Eso toma tiempo, claro que sí, hay que esperar, pero hay gente que tiene buena fe, hay buenos dirigentes que tienen buena fe. Hay que pensar también en el aspecto geopolítico, porque usted sabe que Haití no está sola en el mundo y hay un impacto que es muy acentuado de la cooperación internacional. Por ejemplo, los Estados Unidos, que juegan un papel decisivo en la vida política y en la vida económica de Haití. Usted dice que Haití no está solo, pero luce solo. Sí, es verdad. Hay una doble responsabilidad, como lo he dicho, local y también de la cooperación internacional. Claro que la cooperación internacional no está activa por el momento, pero en realidad siempre ellos han actuado, siempre en las decisiones políticas hay que tener en cuenta, ya sea cuando se terminó el mandato, que decían que el mandato del presidente Jovenel se había terminado, ellos dijeron que no, la ONU, la OEA siempre intervienen.
Y claro que ahora todavía no han intervenido, pero hay que esperar que hagan algo porque o bloquean siempre la situación en esos momentos o salen después con otra decisión. Como dijimos anteriormente, el viernes el consenso entre partidos fracasó, lo que hace ahora imposible llegar a un acuerdo. Algunos partidos están sugiriendo el establecimiento con carácter de urgencia de la autoridad moral independiente, que esté por encima de la refriega partidista, a fin que, luego de debates y discusiones, fusionar las distintas propuestas y así resolver la crisis con miras a llegar a una propuesta única capaz de ayudar al país a salir del estancamiento. Estas organizaciones políticas establecen que la autoridad moral independiente debe estar integrada por 5 personas del sector de los derechos humanos, la prensa, las entidades religiosas, el sector empresarial y la universidad. Por lo tanto, cada vez está más alejada la posibilidad de que Joseph Lambert pueda convertirse en presidente de Haití. ¿Y cuándo lograrán eso? ¿Cuándo lograrán unificar ese criterio para que usted sea juramentado como presidente? La negociación con Las negociaciones se están haciendo actualmente, afortunadamente. Afortunadamente hay ya 185 partidos políticos que están adheridos a esta solución. Varios sectores de la vida nacional aceptaron a unirse a este acuerdo político. Entonces, para que sea más inclusivo y lo más participativo posible, seguimos haciendo las consultaciones para llegar a un acuerdo en consenso. Y ahora, precisamente, actualmente estamos viendo otros sectores, como por ejemplo la conferencia religiosa, la conferencia de protestantes, la juventud, los campesinos y otros sectores de la vida nacional para que mañana se pueda definir ese acuerdo con el consenso. La primera dama de Haití arribó el sábado en la tarde en un avión privado a su país. Se nota que tiene chaleco antibala y el brazo enyesado. Fue recibida por el primer ministro Claude Joseph y va a asistir al funeral de su esposo, que supuestamente será el 23 de este mes, al norte de Puerto Príncipe.